En un pequeño monasterio oculto entre las montañas del norte, vivía un joven aprendiz llamado Ren. Era diligente, humilde y siempre dispuesto a aprender, pero su mente estaba inquieta. No podía entender por qué algunas cosas, aparentemente injustas o sin sentido, ocurrían sin explicación. Una tarde, mientras limpiaba el salón de meditación, tropezó accidentalmente con un cuenco de cerámica muy antiguo que estaba sobre una repisa. El cuenco cayó al suelo y se hizo trizas. Aterrorizado, recogió los pedazos con manos temblorosas. Era el cuenco preferido del maestro Khen, usado cada mañana para servirte durante las enseñanzas. Con el corazón encogido, Ren llevó los fragmentos hasta el maestro y cayó de rodillas. «Maestro, lo siento. Fue un accidente. No hay excusa». El anciano miró los pedazos sin alterar su expresión. Luego, con voz suave, preguntó: «¿Por qué crees que esto ha ocurrido?» Ren, lleno de culpa, respondió: «Por mi torpeza, maestro. He sido descuidado». Khen asintió levemente, y tras un largo silencio, dijo: «Quizás el cuenco ya había cumplido su propósito». Ren levantó la mirada, desconcertado. «A veces», continuó el maestro, «lo que se rompe nos señala el inicio de algo que aún no podemos comprender». Esa noche, Ren no pudo dormir. Las palabras del maestro Khen se repetían en su mente: quizás el cuenco ya había cumplido su propósito. ¿Cómo podía un objeto roto tener aún un sentido, un propósito oculto? Le parecía una forma amable de consolarlo, pero no lograba comprenderla del todo. A la mañana siguiente, el maestro no usó otro cuenco para el té. En cambio, pidió a Ren que lo acompañara a caminar por el bosque cercano. Anduvieron en silencio durante un buen tramo, hasta que llegaron a un claro donde el musgo cubría las piedras y el aire olía a pino y tierra mojada. Khen se detuvo junto a un árbol caído y se agachó para observar un pequeño brote que crecía justo al lado del tronco muerto. «¿Ves ese brote?», preguntó sin mirarlo. «Nació gracias a la luz que dejó pasar este árbol al caer. Sin su caída, seguiría dormido bajo la sombra». Ren asintió en silencio, comenzando a intuir algo. El maestro se incorporó y continuaron caminando. Luego, deteniéndose en una roca junto al arroyo, Khen sacó de su túnica una pequeña bolsa de tela. «Estos son los fragmentos del cuenco», dijo. «Quiero que los guardes. No los deseches. Un día entenderás qué hacer con ellos». Ren los tomó con respeto, aunque aún con duda. ¿Qué valor podía haber en algo roto? «Las cosas», dijo Khen mientras observaban el agua fluir, «no ocurren para castigarnos ni para complacernos. Ocurren, simplemente porque deben. Nuestro trabajo es descubrir el porqué, no de inmediato, sino con paciencia». Pasaron los días, y Ren continuó con sus tareas en el monasterio, pero algo había cambiado. Ya no miraba los sucesos como accidentes fortuitos o castigos del destino. Comenzaba a preguntarse, con auténtica curiosidad, qué podía esconderse detrás de cada momento, incluso los más simples. Una tarde lluviosa, mientras barría el patio interior, escuchó un grito ahogado. Corrió hacia la voz y encontró a uno de los monjes mayores, el hermano Hikai, tendido en el suelo, con una expresión de dolor en el rostro. Había resbalado en una baldosa floja y se había torcido el tobillo. Ren, sin dudarlo, lo ayudó a incorporarse y lo llevó al interior. Durante semanas, se encargó de cuidarlo, trayéndole comida, ayudándole a vestirse y sentándose a conversar con él. «Nunca imaginé que estar roto por fuera me permitiría sanar por dentro», dijo un día Hikai. «Gracias por tu compañía, Ren. Esta quietud forzada me ha enseñado a escuchar, algo que antes no sabía hacer». Ren sonrió con suavidad. De pronto, recordó el cuenco roto. Lo trajo a su mente como si tuviera una nueva luz. Aquel accidente había sido la chispa que lo llevó a salir, a caminar con el maestro, a recibir la bolsa con los fragmentos, y ahora, por ese mismo camino, estaba aquí,
al lado de alguien que necesitaba justo lo que él podía ofrecer, presencia y cuidado. Quizás el cuenco ya había cumplido su propósito. Quizás, pensó, el propósito del cuenco era romperse. Ren comenzó a llevar consigo la bolsa con los fragmentos del cuenco a cada lugar que iba. No por obligación, sino por respeto. Sentía que, de algún modo, esas piezas rotas eran un mapa, un recordatorio silencioso de que la belleza y el sentido no siempre son visibles a primera vista. Un día, mientras limpiaba una sala de almacenamiento, encontró una caja olvidada. Dentro, había herramientas antiguas para cerámica, pinceles, barnices secos y una pequeña botella con polvo dorado. Era urushi, la resina usada en el arte del kintsugi, una técnica japonesa que repara objetos rotos uniendo sus fragmentos con oro. En lugar de esconder las grietas, las resalta, volviéndolas parte de la historia del objeto. Ren se quedó inmóvil, como si el universo le hablara en voz baja. Corrió a mostrarle su hallazgo al maestro Gen. El anciano sonrió y asintió sin sorpresa. «Has encontrado el siguiente paso», dijo. «No porque lo buscaste, sino porque estabas listo para verlo». Durante las semanas siguientes, Ren aprendió a unir las piezas del cuenco con paciencia, una por una, sin forzar nada. Cada grieta contaba una historia. Cada fragmento tenía una forma exacta, como si el rompimiento hubiera sido parte de un diseño oculto desde el principio. Cuando terminó, el cuenco brillaba con cicatrices doradas que no ocultaban su historia, sino que la honraban. «Ahora», dijo el maestro, «no solo es un cuenco. Es un espejo». Ren lo comprendió. No porque se lo hubieran explicado, sino porque algo en su interior ya lo sabía. El cuenco restaurado fue colocado en la sala de meditación. No se usaba para el té ni para flores. Simplemente estaba allí, en silencio, como una presencia discreta pero poderosa. Los visitantes lo miraban con curiosidad, y algunos preguntaban por sus cicatrices doradas. Ren nunca ofrecía una respuesta concreta. Sonreía suavemente y decía: «Ese cuenco sabe más de lo que yo podría explicar». Con el paso del tiempo, más cosas empezaron a romperse en la vida del joven monje. Un amigo cercano decidió abandonar el monasterio, otro cayó gravemente enfermo. Y, en una ocasión, un fuego inesperado arrasó parte del ala oeste del templo, dejando cenizas donde antes había calma. Pero Ren ya no reaccionaba como antes. Cada vez que algo se rompía o se perdía, su primera pregunta no era «¿por qué a mí?», sino «¿qué quiere mostrarme esto?». El maestro Gen, observando su transformación, le dijo un día: «Has aprendido a ver con los ojos del corazón. Ya no temes las rupturas, porque has comprendido que todo lo que se parte abre también una puerta». Ren asintió. Sabía que las pérdidas, los errores y los accidentes no eran obstáculos, eran indicios, señales. Como si el universo hablara en un idioma distinto, un idioma hecho de silencios, pausas y fracturas necesarias. Y como el cuenco, él también empezaba a brillar, no a pesar de sus grietas, sino gracias a ellas. Una mañana nublada, Ren fue enviado a un templo vecino para entregar un mensaje. El camino era largo y atravesaba bosques, ríos y pequeños poblados. Durante el trayecto, se encontró con un campesino cuyo carro se había atascado en el barro. Sin dudarlo, Ren se quitó los zapatos y ayudó a empujar hasta liberar las ruedas. «Gracias, joven», dijo el campesino, jadeando. «¿Qué te trae por aquí?». Ren explicó brevemente su misión, y el hombre asintió. «Las cosas siempre suceden por algo», añadió con una sonrisa. «Si no se hubiera atascado mi carro, no habría conocido al monje que me ayudó sin esperar nada a cambio». Ren continuó su camino, reflexionando sobre lo dicho. Lo que parecía un desvío, una demora, en realidad era parte del trayecto. Nada estaba fuera de lugar, aunque no siempre fuera evidente. Al llegar al templo vecino, fue recibido con cortesía y gratitud. Pero antes de irse, el abad del lugar lo detuvo. «Joven Ren,
¿podrías quedarte un par de días? Nuestro maestro ha caído enfermo y necesitamos a alguien que guíe la meditación. Nos han hablado bien de ti. Ren dudó por un momento. No era maestro, apenas un aprendiz. Pero recordó las palabras de Khen, y también las del campesino. Todo sucede por una razón. Aceptó. Durante esos días, compartió enseñanzas sencillas, relatos, y la historia del cuenco dorado. Y lo más curioso fue que, al hablar de ello, se comprendía a sí mismo aún más. Al regresar al monasterio, Ren fue recibido con calidez. El maestro Khen lo observó desde el pórtico, con su sonrisa tranquila de siempre. ¿Qué has aprendido en tu ausencia?, preguntó, mientras caminaban por el jardín. Ren pensó unos instantes antes de responder. Que uno no necesita entender el mapa completo para saber que está caminando en la dirección correcta. Que incluso lo inesperado forma parte del camino, y que no siempre es necesario ver el sentido de las cosas en el momento en que ocurren. Khen asintió con serenidad. El universo no grita sus respuestas. Susurra. A veces con una ruptura, otras con una demora, un encuentro, o una pérdida. Todo está tejido con hilos invisibles, que solo se revelan cuando dejamos de luchar contra lo que es. Ren se detuvo frente al cuenco dorado, ahora bañado por la luz del atardecer. Ya no lo veía como un objeto roto, ni siquiera como una lección. Lo sentía como un espejo fiel del corazón humano, lleno de marcas, de heridas, de historias, y aún así, entero. Más entero que nunca. Maestro, dijo con una paz que no tenía antes, creo que estoy comenzando a comprender. Khen colocó una mano sobre su hombro. Entonces ya no hay nada más que comprender. Ambos permanecieron en silencio. El viento soplaba con suavidad. Y en ese instante, sin necesidad de palabras, Ren sintió que todo, cada error, cada dolor, cada fragmento, lo había traído exactamente hasta allí. Pasaron los años. Ren, ahora un maestro, se sentaba bajo el mismo alero donde Khen solía observar el mundo con ojos de eternidad. Muchos venían a escucharlo, buscando respuestas, alivio o guía. Y aunque había aprendido muchas cosas, su enseñanza más profunda seguía siendo una historia sencilla, la del cuenco roto. Un día, una joven aprendiz tropezó y rompió una pequeña figura de madera durante las tareas del templo. Avergonzada, fue a confesar su falta al maestro Ren. Él la escuchó en silencio, luego se levantó, fue hasta una repisa y le entregó una bolsa con fragmentos antiguos. Esto también fue un accidente, le dijo. Pero terminó convirtiéndose en lo más preciado del templo. La joven lo miró confundida. Ren sonrió. A veces, lo que parece un error, es solo una parte del diseño que aún no podemos ver. Cada cosa sucede por una razón. No siempre entendemos cuál, pero si caminamos con el corazón abierto, la vida nos lo revela, justo cuando estamos listos. Esa noche, mientras el cuenco dorado reposaba en la penumbra del salón, una ráfaga de viento movió la cortina con suavidad. La luz de la luna cayó sobre sus grietas como si el universo, en su lenguaje sin palabras, confirmara. Nada fue en vano. Todo encajó. Todo tenía su lugar.